Dios santo, qué partidazo se acaba de mandar España y Francia. España, que la verdad es que tuvo suerte de campeón, no lo podemos decir de otra manera. Balón que tocaba, balón que entraba a portería. Y Francia, que parecía. Es que de verdad, este partido, para el que no lo haya visto, fue el Barcelona de Pep Guardiola contra el Rubin Kazán. El Rubin Kazán tuvo una y la metió. En este caso, España no es que generara pocas ocasiones, porque sí generó muchas ocasiones, y prácticamente todas entraron. Prácticamente el 100% de las de peligro entraron, incluido con alguna que inclusive Mike Mañán parecía que jugaba para España, un balón que se le patinó de los dedos. Y Francia que estaba chute y chute y chute y ataque y posesión, dominio absoluto francés. Y simplemente no pudieron, simplemente no la metieron, no encontraban. Ya de ahí, con los goles de España, obviamente ya se empezaron como a replegar y tal. ¿Qué es lo que pasó a nivel táctico? Pues podríamos ir a la pizarra perfectamente, pero también lo podemos ver aquí. ¿Quién está jugando? Dembélé, Mbappé, Olis y Doué. Cuatro extremos. ¿Por qué demonios no hay un delantero centro? O sea, Mbappé medio jugando de delantero centro, pero no es delantero centro. Olise, que es más bien un extremo, estaba intercambiando posiciones con Ousmane Dembélé. Doué estaba intercambiando posiciones con Mbappé. ¿Por qué te quedas con cuatro arriba? Después el equipo partido a la mitad, porque Rabiot y Koné, para el que no conozca a Koné, pues es un futbolista más bien creativo, de dar pases. Sí, a lo mejor mucho de ida y vuelta, pero es un futbolista que toca y toca muy bien el balón. Y el caso de Adrián Rabiot, que la última temporada en el Lyon, si no me equivoco, ha estado jugando como media punta. Entonces, básicamente, cero recuperación. Cinco jugadores que no te recuperan un solo balón y que defensivamente pues son un cero a la izquierda. Y luego tienes a Teo Hernández, que para los que lo sufrimos en el Milán, sabemos que defensivamente es otro jugador que no defiende. ¿Y qué terminaba pasando? En el dibujo, pues que al final dos de estos jugadores, independientemente porque intercambiaban posiciones constantemente, eran dos nueves. Después tenías dos extremos, bueno, uno de ellos que sí se quedaba como en la media punta, y todavía tenías a Teo Hernández que subía a meter centros. Se quedaban solamente defendiendo pues con tres atrás y con el Espíritu Santo de su lado porque no defendía ni Dios. Y esto evidentemente pues empezó a notar, ¿no? Se empezó a notar en el partido. Por algo, nuestro mejor jugador sin duda alguna en el Barcelona, Lamine Yamal, ha sido también el mejor jugador en España con muchísima, muchísima diferencia. Otra cosa que hay que decir, que qué horrible jugaron todos los extremos. Yo no entiendo por qué creen que jugar con extremos significa que van a armar juego y tal. Cuando quieres armar juego necesitas un creador de juego. Dembélé más o menos intentó hacer esa función e intentaba hacer una presión alta, pero es que el resto directamente presionaban con la mirada. Y mira que España muchas veces se equivocó en el toque en la salida y terminó regalando balones tontísimos, pero de cualquier manera era muy evidente que no se estaban entendiendo, no era muy evidente que todos querían atacar las mismas zonas, que se estaban estorbando entre ellos. Yo no sé qué estaba pensando de Shams, pero es evidente que este tipo de jugadores, quizás salvo Dembélé, requieren de una referencia de área para poder funcionar de mejor manera. Luego tenemos aquí esta jugada, que es una buena representación de lo que les digo, que son los dos contenciones. Bueno, no sé cuáles de estos son porque está 4K, como pueden ver la imagen. No, pero uno, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores defendiendo. Este que ya llegó, que es Koné, pero llegó 500 años tarde. O sea, llegó cuando la jugada ya Lamine Yamal había hecho su regate, ya cuando se había metido al área. En fin, que básicamente estaban defendiendo en mano a mano. En la parte de atrás y arriba sí, pues con muy buena posesión de balón. Y aquí, nuevamente, el mismo ejemplo de lo que les digo. Sí, muchos jugadores que se quedan, que parece que están defendiendo, pero que si tú analizas la jugada no están defendiendo más que el aire, ¿no? Estos jugadores no están participando de la defensa y al final quedan tres o cuatro realmente defendiendo y era un equipo totalmente partido en dos, que sí, que genera mucho peligro, mucho ataque, que le estaba complicando la salida a España por el simple hecho de ocupar posiciones muy ofensivas, también con la línea muy alta, pero evidentemente pues no terminaban de ser del todo resolutivos. Y aquí podemos ver lado contrario de España, como defiende con cuatro, pero además los otros jugadores del centro del campo, inclusive Lamine Yamal, sí están activamente participando en la defensa, ¿no? Sí están activamente en la recuperación del balón y se nota mucho esa actitud. Que por culpa de esto, de estar tan atrás, les costaba salir al contragolpe. Sí, les costó más salir al contragolpe, pero con una Francia tan echada hacia adelante, pues al final termina pasando lo que tiene que pasar, que independientemente de que no tengas jugadores ya dispuestos para correr, no pase absolutamente nada. Y aquí es algo que les quería mostrar en el dibujo táctico, ¿no? Con un Lamine que sí que bajaba. Volvieron a la 4-3-3 clásica con un Pedri jugando de interior, con un
Mikel Merino, ¿no? Con un Mikel Merino jugando de interior y con un Zubimendi. Aquí no sé por qué los ponen al revés, ¿no? Mikel Merino realmente estaba jugando más por esta banda. Y Zubimendi que estaba jugando como contención. Entonces, claro, tenían un buen equilibrio defensivo y sobre todo a Olise pues lo tenían bien encerrado, lo tenían bien controlado y evidentemente también a Mbappé y con esto pues estaban marcando bien a los jugadores de ataque. ¿Por dónde vinieron más los ataques de Francia? Por este desdoble. Porque por aquí Teo Hernández estaba comiéndose la banda y esto le estaba permitiendo a Francia tener muchos centros. El tema es que también nadie remataba porque Mbappé no estaba como muy por la labor. A veces Dembélé, que en este caso, bueno, para que se vea más correcto, ¿no? En este caso Dembélé como que picaba un poquito para llegar a segunda línea, pero tampoco terminaba de ser resolutivo. Y después, al final, aunque tuvieran que regresar corriendo, la verdad es que estos ya no, ya no volvían para la defensa. Teo Hernández que volvía, pero a su velocidad y a su ritmo, ¿no? O sea, en cámara lenta. A ver, es un jugador rápido en ataque, pero en defensa es obvio que le da igual, ¿no? Que se la suda. Y pues España tenía todo tipo de contragolpes, sobre todo por el centro, donde pues Oyarzabal, que estaba jugando casi de falso 9 se logró combinar muy bien con Mikel Merino en uno de los goles, por ejemplo, donde recibe, aguanta la pelota de espaldas, filtra y termina en gol, ¿no? Que termina siendo una jugada pues bastante boba incluso, pero claro, ese tipo de jugadas normalmente no suelen funcionar cuando hay cuatro o cinco defensas, pero en este tipo de situaciones donde no defiende ni el Espíritu Santo, pues evidentemente, pues sí, tenían que marcar gol España, que terminó jugando muy bien al contragolpe y que terminó siendo eficaz, sobre todo por la falta de activos en defensa por parte de Francia. Esto lo podemos ver muy claramente en las estadísticas, como pueden ver, pues Francia es la que está de este lado con los 4 goles. Si nos vamos a las ocasiones claras, España tiene 5, que son precisamente sus goles, y Francia tiene 4, que son precisamente sus goles, ¿no? Que es curioso, pero en este partido pasó lo que estadísticamente hablando debería pasar. Cuando tienes ocasiones claras, las metes. Francia, por más que tuvo muchísimos más tiros, muchísima más posesión, fue una posesión inerte, fue una posesión que no iba a ningún lado, que no se les veían automatismos, que no terminaban de encontrar soluciones y al final ya con un cambio pues, muy tardío de Ryan Cherchi para sacar a Olise. Olise es un jugador que juega muy bien, pero cuando le pasan el balón al espacio, tratando de ser él el creador de juego, no terminó de ser del todo resolutivo, no terminó de ser el jugador que Francia estaba esperando. Ya con Cherchi en el campo y con Rabiot un poquito haciendo ahí entre contención, con Koné adelantando un poco su posición, pasando más a una 4-3-3 tradicional, y con Cherchi sobre todo como ese gran creador de juego, ya Francia empezó por fin a tener profundidad y ahora sí aprovechó la velocidad de los jugadores que tenía arriba para poder ser resolutiva. En este caso, la entrada de Colomani y de Barcolá fueron también bastante buenas. Lo de Pierre Kalulu, sacarlo por malo gusto, pues no terminó ayudando del todo, porque siendo sinceros, malo gusto sí recuperaba el balón un poquito más arriba. Francia pasó a jugar una especie de 3-4-3, ya adelantándose un poquito más, incluso en algunos momentos, ya en los minutos finales, prácticamente en los últimos 4 o 5 minutos, ya jugando muy a la desesperada, muy arriba, eh, muy, pues ya directamente haciendo esto, ¿no? Haciendo esto y ya aquí prácticamente con 2 9, una cosa así, por eso les digo una 3-4-3 media marciana, ¿no? Con un Cherchi más adelantado, una cosa así extrañísima, ya muy a la desesperada, más por obra de los cambios, que yo siento que ya ni siquiera tenían una táctica como tal, o sea, yo siento que ya cada jugador estaba jugando por donde quería y era, y era más bien, pues suban todos, pónganse todos en línea y vamos a mandar una pedrada a ver si algo entra. Efectivamente sí entró. España también muy dormida, los cambios de España, hay que decirlos, le salieron fatal a De La Fuente, todo hay que decirlo. Lenormand, quiero ver quién fue el que entró por Lenormand, fue Vivian. Vivian qué mal jugó, o sea, regalando faltas tontísimas, todo el tiempo desajustado, mal posicionado en cada minuto del partido, casi regala el partido a Francia, la verdad fue evidente sus claros fallos. Una y Simón que se termina comiendo unos golazos, uno de Churchill que vaya volea espectacular de 50 metros que parecía una mala broma de tiro y al final termina siendo un golazo. Y nada, terminamos con una Francia que por cierto nunca entendí por qué empezó Pierre Kalulu, que es un defensa central para el que no lo conozca, y empezaron haciendo una falsa línea de tres, ¿no? Con Teo Hernández que subía y estos tres que se replegaban como una línea de tres en el fondo para tener todavía más atacantes. Sí, esto les permitió tener mucho la posesión del balón, evidentemente, pero también les permitió tener unos huecos en defensa que daban miedo, ¿no?
también les permitió tener una defensa que no hacía absolutamente nada. Ahora, hablemos de Merino y de Pedri. ¿Qué partido de mierda tuvieron? Perdón que se los diga. Y sé que alguno me dirá, pero si metieron goles, si Pedri y Mikel Merino metieron gol, ¿cómo vas a decir qué partido de mierda? Jugaron horrible. Cero posesión, pases intrascendentes, cero creatividad, ninguna jugada armada gracias a ellos. Subimendi es el que estaba organizando el juego, que mira que le ponen peor calificación, pero Subimendi para mí es el que realmente estaba dando los pases importantes. Y entre Merino y Pedri no hacías uno. O sea, entre Merino y Pedri, y ya ni se diga Dani Olmo cuando entró de cambio. O sea, terrible el centro del campo de España. Parecía que no hubieran jugado un solo partido en su vida. Me refiero juntos, pues. No se entendían. Y no porque individualmente jugaran mal, porque Pedri sí, pues no perdió ningún balón, por ejemplo. O Mikel Merino, pues vaya, que al final colarse ahí como una especie de 9, ya que normalmente esta temporada en el Arsenal estuvo jugando de falso 9, pues como que tiene un poco el ADN de bueno, y si yo me meto y remato, estuvo bien que lo hiciera, por cierto, también estuvo bien que Pedri se filtrara para hacer el gol, pero en términos de creatividad y inclusive de mantener el balón, de tener un poco de posesión, no, no jugaron a nada. Hay que ser totalmente honestos. Fueron hoy como centrocampistas terroríficos. Si me dices, oye, son delanteros, nada más metieron un gol y no hicieron nada, bueno, pero es un 9. Un 9 está bien que no participen en nada más que haciendo goles. Son los centrocampistas de la selección que históricamente es la que da mejores centrocampistas de la historia. Qué partido abominable de Mikel Merino y de Pedri a nivel de creación. Terroríficos. Simplemente terroríficos. Mira que Cucurella también trataba de ayudarles, ¿no? Metiéndose un poco por el centro. Pedro Porro hacía siempre esos trazos de hacerle la pasada a Lamine Yamal para opción de pase, que nunca se la dieron al pobre, porque Lamine Yamal siempre terminaba las jugadas. Pero nada, o sea, España hoy ha jugado por un planteamiento bastante horroroso de parte de Francia. Pero la verdad es que yo no veo una España que camine. Y lo mismo puedo decirles de Portugal. La Portugal que le ha terminado ganando, pues digamos un poquito reviviendo de entre las cenizas a Alemania, es una Portugal que no juega nada. Yo creo que la selección de las cuatro finales, de las cuatro finalistas, que mejor jugaba al fútbol, fue Alemania y fue la que quedó eliminada. Y la segunda selección que mejor jugaba al fútbol, que fue Francia, que con este planteamiento no sé a dónde iban, pero también ya quedó eliminada. Quedan dos selecciones que en teoría son selecciones débiles en cuanto a creación de juego, pero me parece que España, dentro de ese contexto, es mucho mejor y está mucho mejor armada, aún con el mal partido que tuvieron hoy. Creo que es una selección que está muy, muy adelantada en su proceso, en sus formas de hacer fútbol en comparación a Portugal. Y me da la impresión total de que Portugal no tiene nada que hacer en la final, independientemente de, a ver, estos son detalles técnicos, esto después cambian de alineación, ponen a Pedri un poquito más atrás, Mikel Merino a lo mejor ahí como media punta tratando de aguantar balones y te corriges la alineación. Y después España vuelve a jugar como los dioses. En cambio Portugal es una selección que se le nota que no genera fútbol, que no te genera jugadas, que no arma juego, ni siquiera a la desesperada, ¿no? Que de pronto Alemania sí se come jugadas muy tontas, una de ellas que parece un claro fuera de lugar de Cristiano Ronaldo. Lo siento, yo sé que el fuera de lugar se ve automático, que la tecnología lo que me digan, pero tú ves la imagen, al menos a simple vista, y dices, fuera de lugar de 3 kilómetros. Eh, y me da esa impresión. Pero bueno, veremos en qué termina, porque las finales primero hay que jugarlas, ¿no? Pues una cosa es el análisis que a mi parecer España va a ser campeona fácilmente, pero lo mismo y tienen un partido de mierda como el que tuvo mañana, no le pase a Unai Simón y al final el campeón es otro, ¿no? Entonces, de cualquier manera, me parece que España es clara favorita para ganar, que si se tenían que equivocar en algún partido, este era el partido para equivocarse, porque Francia simplemente salió a no jugar, a estar dormida, y creo que ahora tienen todo el camino libre, allanado y disponible pues para poder salir campeones y veremos si logran salir campeones o si termina siendo pues que fue un espejismo este partido, porque insisto, en cuanto a ocasiones claras, porque pues claramente no generaron mucho en comparación a los tiros que tuvieron y Francia menos, pero digamos que este partido el ganador fue el menos malo, pero no hubo un buen equipo de ninguno de los dos lados y eso es un poco preocupante, inclusive a nivel europeo, porque tú también ves a Alemania y Alemania tampoco genera fútbol. O sea, en comparación a otras Alemanias. Insisto en que es la selección que mejor jugaba de todas, siendo que tampoco jugaba. Entonces, pues insisto, veremos en qué acaba toda esta historia, pero sí vi una selección española, para mi gusto, muy, muy floja.